¿Me entienden cómo es? Esto de la religión, de querer explicar al otro, es un trabajo titánico. A mí me encanta. Yo es como que pongo toda mi energía, porque es como que me activo, me activo. Me pongo como si hubiese, no sé, hubiese tomado 3 botellas de vino, más o menos, ¿no? Y estoy alegre, bien, porque me encanta, porque me nace, bien. A pesar de que sé que diré cosas que habrá gente que se espanta y va a decir está loca lo que dijo y después no me escuchan más. Y después vuelven. Después se van de vuelta. Y así. ¿Me entienden cómo es? Así es todo. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Como dice acá el Vitale. Dándome cuenta que la única que interfiere acá es la loca esta que tengo acá. Es como tener como, yo digo, como instalado, por eso digo el virus. Mi programa que dice, otra vez la cagaste, otra vez la cagaste. No deberías haber dicho eso. Has sido totalmente incorrecta. Oh no, hoy respiraste de más. Hoy lo hiciste muy bien. Oh no, no, mañana y así. Eso es lo que hace, es el obstáculo a estar en cero. Estar en cero es nuestro estado normal. Es lo que nos hace estar en el disco, chiqui, 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 es eso que parece que está instalado acá, el software. Es un software. No, nunca mejor dicho, el software. Que yo me creo que eso está mal. ¿Sí? Hay un ejemplo, ¿no? Que lo cuenta Jorge Lomar, que es muy cómico y está muy bueno, que se los voy a contar. Es como decir, este ejemplo está muy bueno. Está el marido mirando la tele, tomando la cerveza en el sillón. ¿Vieron como todos los maridos? ¿Vieron que ellos no se calientan por nada? Los hombres son así. Te ven que vos estás transpirando, la gota gorda, y el tipo nada, está mirando el partido del fútbol y vos matate. Bien. Entonces, la mujer cuelga la ropa y resulta que justo ese día tiene un balde así lleno de repasadores, calzones, corpiño, calzoncillo, las medias, vieron que todo eso es, ay, qué bodrio colgar eso, porque la cosa grande uno la cuelga así ya está, pero la otra que da una, que el broche, que el broche. Y como ya tenemos instalado el software de, mirá qué pedazo de tonta que sos, cómo se aprovechan de vos, mirá, todos los niños jugando, no te dan bola, tu marido mira la tele, y vos como una fregona, idiota, colgando la ropa, y nadie te ayuda. Y empieza el programa, se activa el programa. ¿Ven? Y ahí te empieza a salir todo. No te sale lo del momento, te empieza a salir lo de hace 2 o 3 años, lo de cuando naciste que tu mamá te decía, ¡pum! No servís para nada, pedazo de mensa. Pero ¿qué te dije? Te fuiste a casar con ese, yo te dije lo que te iba a pasar. Y todo eso se te activa todo. Claro. Perdemos el cero y perdemos todo. Todo perdemos todo. Eso es lo único que nos sucede a todos. ¿Bien? Ahora, el que quiere esos otros caminos, porque la verdad uno puede imaginar lo que quiere acá, que está en un estado así de ¿no? Y los chicos saltando alrededor, el perro rompiéndote el almohadón, y vos estás pueden hacerlo. Escuchando meditaciones, hacemos lo que queremos. Yo siempre digo, acá cada uno hace lo que quiere. Pero eso no me lleva a ninguna parte. Lo único que me hace despertarme es tomar conciencia de que ese programa, que es el virus, siempre está interfiriendo y cortándome la paz, la alegría, la dicha y el gozo. ¿Bien? Y en vez de estar diciendo siempre sí, yo estoy siempre en el no. Cuando empiezo a ver eso, me doy cuenta. ¿Bien? Eso es estar atento a mí. Por supuesto, no todas caen en esa forma de pensamiento. Los hay que creen sinceramente en lo que están haciendo. Pero,
Podría ser que fueran como los discípulos de un ser iluminado, con el ser habiéndose visto iluminado, pero los discípulos no. Porque vieron que también está este asunto, ¿no? De que viajamos a la India para iluminarnos. Yo la verdad que no entiendo. Yo la otra vez fui al supermercado y buscaba unas velas para iluminar mi casa por si cortaban la luz. Y buscaba unas de determinadas marcas y resulta que no había. ¿Qué quieren que les diga? Y le dije a mi pareja, le dije, mira, no voy a llevar esas porque la verdad no te duran ni cinco segundos. Si nos llegan a hacer un corte largo de luz, ¿qué hacemos? No nos alcanza la vela. Y no llevé ninguna. ¿Me entienden? A ver, hay gente que se cree que porque sigue o se mete en el, ¿no? Y entonces se ilumina. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no puede ser. Eso es despertar. Yo creo que a mí me pusieron para esto acá en el mundo. Un día me van a tirar con algo, porque la verdad, más que todo eso que hace mucha plata con todo esto. O sea, imagínense, es que no es eso. El asunto es que yo no pueda pensar por mí mismo. ¿Me entienden? El pensar es maravilloso. Porque estoy así, digo, ay, no es que el pensamiento no es de ustedes, igual nada es nuestro acá, ¿eh? Nada, ni los pensamientos nos llevamos, nada. Pero es ese que te viene, ese sentir que es tuyo. Bien, y eres feliz. Ay, justo tengo un pincel acá. Y dices, voy a pintar en este lienzo. Y estás horas pintando así. Y eso es estar despierto. Estoy siendo creativo, estoy en conexión con Dios. A ver, ¿qué es estar en conexión con Dios? ¿Estar en un monasterio? ¿Ponerse la túnica? No. Bueno, si quieren hacerlo, háganlo. ¿No? Es que nacimos libres y somos libres. La libertad es el don más maravilloso que tenemos. Ser libres. Que no significa que salgamos a hacer manifestaciones, ¿eh? Porque eso ya es otra cosa. Ya ahí están en lucha, ya le embarraron ahí. Entonces, fíjense, ¿cómo sabes a quién seguir? ¿Qué comprar o qué hacer? Lo único que tengo que hacer, dijo el doctor Lem, yo escuché esa conferencia que está en ese idioma, que no sé si es alemán o qué coroncho del idioma porque no se entiende tres pepinos. Encima estaban los subtítulos en ese idioma y la verdad yo decía, pero qué bárbaro. A ver, creo que era alemán, no sé. Hablaban todos así, no se entendía nada. Bueno, pero estaba el doctor Len con el show vital, ¿eh? Y el doctor Len lo único que les decía es que ustedes lo único que tienen que hacer, les decía, yo digo el hombre, la verdad, estaría cansado ya de explicar. Tienen que preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Quién está al mando? Y limpiar, punto. Y darse cuenta que ustedes como personas no son nada. Que ese es el problema, ese que yo me creo ser, tan importante que digo, ay, pobre de mí, no sé qué, mi vida. Ese es el que entorpece todo. Es que ustedes son, es ese que es perfecto y no tiene nada que hacer. Listo, ya es lo que es. ¿Qué vamos a hacer? Si ya sos, ya sos. O sea, ya eres. Eres y eres. No tienes que llegar a hacer nada. Pero como yo creo que soy entonces creo que tengo que llegar a ser otro. ¿Entienden? Es como otro, que quiero ser otro, porque no me gustó A mí una vez me lo delotó hace poco, porque miren, yo tengo 4 hijos, imagínense, bueno, imaginen los 2 más chicos que están terminando la adolescencia, bueno, uno está a la mitad, bueno, abominable, ni que practiquemos el Ho'oponopono, o sea, esto ya saben cómo es la adolescencia. Y mi hija, la tercera, me decía, es que yo no quiero ser yo, quiero ser otra. Y yo decía, pero ¿qué le pasa? Ya estamos con el complejo de identidad. Es que nadie quiere ser
Porque este es el problema. Me miro al espejo y digo, ay, pero qué mal que estoy. He avejentadome 40 años. ¿Por qué no habré quedado en los 20? Ay, pero ahora me duele esta pierna. Ay, ay, cómo me duele. No, qué mal que estoy hoy. Hoy me duele la cintura. Ese que nos miramos al espejo y decimos, qué terrible, mi vida. Y en eso aparece tu marido y ahí ya donde decís, mirá, este lo conocí, tan lindo que era con esa panza, yo no sé, me explota los botones de la camisa, ¿no? Todas esas situaciones de nuestra vida diaria. Imagínense, ¿qué me voy a acordar que soy la divinidad y que estoy en conexión con la divinidad? No, ¿me entienden? Es como que ese es el problema. Bueno, yo me río porque para mí es muy gracioso porque, sinceramente, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. Entonces el doctor Len lo decía con claridad, que no se podía hacer otra cosa más que eso, que todo era mi responsabilidad, que él no había hecho nada en el hospital psiquiátrico, lo dijo bien claro. Yo no fui el que cubría a los locos, pero la gente la tiene con que fue el doctor Len. Y el doctor Len dijo, y bueno, déjalos que crean lo que quieran. Se cansó el hombre. ¿Me entienden? Porque es que es así. Es como con los niños, ¿viste? Que vos le decís, nene, no toque ahí que te va a quemar, no toque ahí que te va... Y el nene va y toca. Y va, me quemé, mamá. Te lo dije, te lo dije. Bien, así es igual. Entonces el doctor Len explicaba y lo dijo bien claro. Pero la gente tiene que hacer una religión. Y montar los ídolos, poner las velas, que los saumerios, que pongamos la canción. Ay, cantemos todos así. Nos encanta eso. Y el doctor Len dijo muy claro que es lo único que hizo, que se encerró en la oficina y que practicaba en él mismo. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Bueno, yo también, o sea, todos, ¿no?